Apreciada doctora Rosemary, es con inmenso agrado, con placer que participo una vez más en este encuentro de ACOPI. Y lo hago porque usted tiene la plena certeza que he sido un creyente en la importancia que tiene para el desarrollo la MIPYME. Hoy más que nunca sabemos que las MIPYMES en Colombia representan más del 40% del Producto Interno Bruto. Sabemos también que representan un poco más del 80% del empleo en nuestro país. Y sabemos además que son una herramienta dinámica para generar transformaciones sociales y cerrar las brechas. Por eso yo quisiera hoy hacer referencia a algunas de las promesas que a lo largo de la campaña presidencial pude realizar en los encuentros con ACOPI y que se han venido materializando desde el gobierno, para luego hacer una referencia sobre la coyuntura y el camino que sigue. Quiero empezar por lo siguiente. Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de las MIPYMES en Colombia obedece a la simplificación tributaria. Y doctora Rosemary, cuando empezó nuestro gobierno, nosotros habíamos visto que las tasas de tributación en nuestro país, efectivas, sobre todo para muchas micro, pequeñas y medianas empresas, estaban por encima del 70%. Hay que recordar los estudios que se hicieron en el año 2016 y 2017 por los economistas Roberto Steiner y Hernando José Gómez, donde mostraban ese panorama cruel y que nos hacía perder competitividad. En estos 3 años, con las leyes de crecimiento económico, hemos dado paso a esas promesas que nosotros realizamos. Y empiezo con cada una de ellas. La primera, la eliminación de la renta presuntiva. Una figura arcaica que tenía que salir de nuestro ordenamiento para tener un ordenamiento tributario mucho más moderno. La segunda, poder descontar el impuesto de industria y comercio del impuesto de renta, descuento que hoy está en el 50%, que también alivia muchísimo a la micro, pequeña y mediana empresa. Tercero, se estableció un régimen simple que hasta ahora ha estado con un tope de hasta 80.000 VTs y que tiene tasas de tributación de renta diferenciadas según los niveles de facturación de las empresas. Pero adicionalmente se logró el descuento del 100% del IVA que se paga en bienes de capital y se logró algo también muy importante, y es una reducción de la tarifa de renta corporativa. Esa evolución nos ha permitido a nosotros no solamente ganar competitividad, sino darle un mensaje claro a las micro, pequeñas y medianas empresas para que dinámicamente contribuyan más a la economía de nuestro país. Esa promesa de la simplificación, que era la promesa número 98 en nuestro plan de gobierno, viene acompañada también de la promesa número 113, que obedece a la simplificación de trámites, donde también nosotros hemos logrado, a través de Estado Simple Colombia Ágil, eliminar, racionalizar y digitalizar más de 2.000 trámites, donde muchísimos de ellos tienen que ver con el día a día de la micro, pequeña y mediana empresa. También es muy importante señalar que en lo que corresponde a la promesa número 138 de capital y apoyo económico para el emprendimiento, no solamente hemos logrado a través del Fondo Emprender y de Impulsa desarrollar grandes programas de financiamiento, sino que también fuimos muy claros en abrir herramientas propias a través de la banca pública
y a través también de los sistemas de garantías. Y eso me lleva también a señalar que en nuestro gobierno hemos puesto en marcha un COMPES, una política pública de emprendimiento que busca empoderar a las MIPYMES y abrirles nuevos espacios de progreso. Por ejemplo, ese COMPES viene acompañado de la Ley de Pagos Justos, una ley que respaldamos y que logramos también sacar adelante con el Congreso de la República, con autores y ponentes, concertando posiciones y también para defender algo que le expresé a Copy a lo largo de la campaña presidencial, y era justamente que muchas MIPYMES perecían en sus primeros años de existencia porque a quienes les están vendiendo se demoraban más de 90 o 120 días en pagarle, y eso dificultaba los flujos de caja, comprometiendo la existencia. Hoy esa ley es una realidad. Y eso también tiene que ver con los esquemas de financiamiento, porque hemos habilitado desde el 2018 más de 67 billones de pesos de financiamiento para MIPYMES. Y eso me permite también señalar que en medio de la pandemia, con las grandes afectaciones que han tenido las empresas, pudimos también responder. Quiero en este momento, por ejemplo, señalar las 2 líneas de Bancoldex abiertas para apoyar a las MIPYMES. Colombia Responde y Colombia Responde para Todos. Líneas que en tasa y plazo fueron supremamente útiles para enfrentar las consecuencias de la pandemia. También se crearon 33 líneas regionales de reactivación, donde pudimos también con los capítulos regionales de ACOPI trabajar con ellos para brindarles herramientas que les permitieran sortear los momentos más duros de la pandemia y tener capital de trabajo. También quisiera señalar las líneas sectoriales, las de turismo, las de transporte, las de TICS y también las que tienen que ver con micronegocios en servicios. El 86% de esas líneas estuvo destinado a las MIPYMES. Y quiero también destacar 22 líneas que pusimos en marcha con el Fondo Nacional de Garantías, donde brindamos garantías entre el 80 y 90% para poder acceder a recursos para adaptarse a las realidades en materia de bioprotocolos que trae la pandemia y también para mantener los pagos de nómina. Y por supuesto, doctora Rosemary, por primera vez en la historia de Colombia, para enfrentar una situación adversa económicamente y producto de un fenómeno global, lanzamos el programa de apoyo al empleo formal, PAEF, que ha subsidiado entre el 40 y el 50% de los ingresos correspondientes al salario mínimo legal mensual de cerca de 4 millones de trabajadores formales y beneficiando a cerca de 142,000 empleadores. Esa herramienta no solamente fue muy importante, sino que ayudó a mitigar los efectos de la pandemia, y por eso la economía colombiana fue una de las que menos decreció en el entorno regional. Me parece también importante destacar el subsidio a las primas que vimos el año pasado, que beneficiaron también a cerca de 1 millón de trabajadores, ayudándoles a ellos en su bienestar y canalizando estos recursos a través de los empleadores. Pero no puedo dejar de mencionar también que así como se avanzó con la ley de emprendimiento, nosotros también logramos sacar adelante un documento COMPES, donde materializamos algo que era trascendental: el acceso transparente, abierto, público y dinámico de las MIPYMES al sistema de compras públicas. Y logramos también poner en marcha la iniciativa Economía para la Gente, que ya ha beneficiado a cerca de 284,000 micronegocios.
Ante estos fenómenos y ante la importancia que tiene el sector de las MIPYMES, quiero hacer referencia al concepto de dónde debemos dirigirnos en los próximos meses y de cara a esta coyuntura. El primer mensaje: la vacunación masiva. Ya estamos próximos a llegar a 35 millones de dosis aplicadas, como fue nuestro compromiso, antes de terminar el mes de agosto. Pero eso quiere decir que tenemos hoy en Colombia cerca del 44% de toda nuestra población vacunada y un 28% con doble dosis, es decir, con vacunación completa o también en los esquemas de farmacéuticas de una sola dosis. Eso es un logro importante. Ya hemos abierto desde el día 28 de este mes, a partir de los 12 años, de manera que estamos cubriendo ya todos los grupos etarios, obviamente invitando a los colombianos a que de manera decidida y haciendo también búsqueda activa en sectores de la población, avancemos y logremos esa vacunación. Pero es muy importante también darnos cuenta que esa vacunación masiva tiene que ir de la mano con la reactivación segura. En el primer trimestre de este año salimos de la recesión, crecimos el 1.1%, por encima también de otros países de la región, por encima de las expectativas de los analistas. Y en el segundo trimestre logramos un crecimiento del 17.6%, el crecimiento trimestral más alto en lo que va corrido de este siglo. Y me permite eso también decir lo siguiente: la confianza industrial en el mes de julio llegó al 16.3%, la cifra más alta prácticamente en 14 años. Y la confianza comercial llegó al 35.8%, lo que constituye la cuarta mejor cifra en 41 años que se lleva adelantando ese indicador. Y claro, también es importante destacar que se aplaude constantemente el espíritu emprendedor de nuestro país. Pero, doctora Rosemary, usted bien lo anota, la ley de inversión social tiene que ser una oportunidad también para dar los mensajes correctos a las audiencias correctas y en el momento donde necesitamos dinamizar nuestra economía. El régimen simple en nuestro país ha tenido la ventaja de diferenciar las cargas de tributación, sobre todo en los negocios más pequeños. Y estamos hablando de tarifas que pueden ir desde el 1% hasta el 11%. Hemos tenido hasta ahora una limitación de 80,000 VTs. Y ya en la ponencia que pasa para los debates en las plenarias, se está subiendo a 100,000 VTs, lo que significa que se estaría cubriendo cerca del 97% de las micros y pequeñas empresas de nuestro país, por lo cual hay un gran incentivo para entrar a ese régimen simple y que entraña también esa diferenciación de la carga tributaria. También quisiera destacar que el PAEF se estaría pagando retroactivamente desde el mes de mayo de este año hasta el mes de diciembre y con un foco adicional para aquellas micro y pequeñas empresas afectadas por los bloqueos y por el paro, para que tengan una atención adicional dado su nivel de afectación. Eso permitirá entonces también subsidiar ese 40 o 50% de la nómina y hacerlo durante prácticamente todo el año 2021. Y muy importante también, doctora Rosemary, destacar que hay un incentivo que ha sido muy importante porque necesitamos recuperar empleo, y es el subsidio del 25% a la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, generando empleos nuevos.
Esos jóvenes que sean empleados en las MIPYMES tendrán ese subsidio del 25% que equivale a pagar la seguridad social y representa también un apoyo adicional en esta coyuntura que nos parece importante que con el liderazgo de ACOPI podamos generar rápidamente esos puestos de trabajo. También quiero expresar que así como se hace este importante esfuerzo, este año también tenemos que concentrarnos en los más vulnerables. Estamos avanzando para que la matrícula gratis en las universidades públicas y en los centros de formación técnicos y tecnológicos públicos llegue gratuitamente a los estratos 1, 2 y 3, haciendo una verdadera revolución social. Estamos estimulando los programas de jóvenes propietarios que también contribuyen al desarrollo de las MIPYMES y desde luego, como lo mencionaba, el subsidio de empleo. Esto se hace en medio de un proceso donde estabilizamos las finanzas públicas, pero no retrocedemos en lo que se ha ganado. Se mantiene la eliminación de la renta presuntiva, se mantiene la deducción del 50% del impuesto de industria y comercio, se mantiene la deducción del 100% del IVA a bienes de capital y se mantiene una reducción de la tasa nominal de renta comparativa frente al año 2018. Eso nos permite no solamente cumplir objetivos, sino lograr ingresos para la nación del orden del 1.5 del PIB, haciendo de toda la reforma fiscal la reforma más importante en recaudo en más de 2 décadas. Y desde luego, hemos hablado del empoderamiento de los jóvenes y también de la seguridad como parte de nuestro norte. Allí ya hemos firmado un acuerdo por la juventud y no solamente estamos ampliando los programas de formación a través del SENA, sino también los programas de doble titulación que le ayudan además a las MIPYMES a poder seleccionar jóvenes en sus filas de trabajo que tengan habilidades pertinentes con lo que está demandando el mercado laboral. De manera, doctora Rosemary, que aquí ratificamos nuestro compromiso con la micro, pequeña y mediana empresa de nuestro país. Lo hacemos con convicción y lo hacemos también con una idea muy clara, y es que podamos mejorar la reglamentación de los días sin IVA con el Congreso de la República para adelantarlos en estos últimos meses que nos quedan del año, liquidar inventarios, dinamizar la economía, generar empleo y poder nosotros alcanzar la meta de crecer por encima del 7%. Esto tendrá agilidad y, como está en la ponencia, permitirá también incluir los pagos en efectivo, mantendrá también los pagos electrónicos, pero dinamiza también de una forma mucho más elemental y sencilla lo que son herramientas propias para estimular el consumo, el crecimiento y la liquidación oportuna de inventarios. De manera, doctora Rosemary, que mi saludo especial y con toda sinceridad a los miembros de ACOPI. Me complace una vez más acompañarlos y, como lo he expresado acá, es con hechos que podemos decir con claridad que este gobierno es el gobierno que más políticas públicas ha implementado en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa en los últimos años en nuestro país. Muchísimas gracias.